Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito para orar. Padre, te damos gracias, la bendición, Señor, de poder hablar tu palabra. Enséñanos, Señor, reconocemos que tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra trae vida, Señor. Envía vida. En este momento nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Bueno, la mamá es digna de recibir honras. Y también dice al padre. Y vemos que aquí hay unas recompensas para la persona que honra a su padre, a su madre, para que sean prolongados tus días, es decir, que pueda vivir más largo, y también para que le vaya bien. Y lo contrario es cuando una persona no honra a sus padres, entonces sus días son acortados y también no le va bien. Y hay razones por las que nosotros en este día recordar a la mamá. Bueno, primera cosa es que la mamá es un instrumento de vida. Nos han llevado en su vientre por 9 meses, algunos de pronto 7, pero todos hemos venido a través de una madre. Los grandes hombres de Dios, los grandes hombres hablando de, por ejemplo, profesionales, médicos, científicos, han venido a través de una madre. Y también Jesús nació a través de una mujer. Ahora, hablando de la mamá es multifuncional. Es psicóloga, es médico, es enfermera, puede hacer un sinnúmero de cosas, y a ella no le llegan las vacaciones. No puede decir la mamá: bueno, voy a pedir vacaciones, hasta luego, me voy. Y aún puede estar enferma y sigue adelante. Muchas mujeres, ya cuando se casaron y tienen sus hijos, dejan sus estudios y después el anhelo, dicen: después voy a reiniciar, y casi ya no pueden reiniciar y se van quedando por los hijos. Tienen que cuidar los hijos. Debemos honrar entonces a la madre. Hay veces que uno podría decir: es que mi mamá no me cuidó, me dejó con, bueno, algunas cosas podría quejarse, pero a nosotros no nos corresponde juzgar, sino honrar. Amén. Tal vez nosotros podríamos estar dolidos por algo que hicieron nuestros padres, pero hermanos, cuando ya nuestro Papá del cielo nos rescata, nos sana, nos consuela, nos recibe, entonces podemos nosotros, en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de reclamar, amar y honrar. A veces también nosotros, sobre todo los que ya están casados, tienen su suegra, tienen que también, o debemos honrar a la suegra. Muchas personas, cuando ya fallece la mamá, compran la mejor caja, compran las mejores flores, pero ¿para qué sirve ya eso? Ya no sirve. Es en vida que uno tiene que honrar, porque después, ¿de qué les sirve? Es ahora cuando debemos honrar a la madre. El hombre tiene que honrar a su esposa, y si es que tiene una suegra, tiene que honrarle también a su suegra. ¿Y qué significa honrar?
significa respeto, valoración, aprecio, buen trato, reconocimiento de su dignidad. Y si uno no honra, hermanos, hay una maldición. En Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces hay una presión de parte de Dios de que debemos honrar al padre o a la madre. No pregunta nada más si es que el padre fue cuidadoso, fue ejemplar, no dice nada. Simplemente el hecho de que sea papá o mamá hay que honrar, y el que deshonrare a su padre o a su madre es maldito. El rey David, aun cuando estaba en peligro de muerte por la persecución del rey Saúl, procuró que sus padres estén seguros. En 1 de Samuel capítulo 22 dice el versículo 3: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Vemos que la preocupación de él no era solamente personal, decir voy a esconderme en los montes para que Saúl no termine con mi vida. Y más bien estaba preocupado por sus padres. Y vemos que él vio la manera como que sus padres estén seguros. Veamos algunas enseñanzas en el libro de los Proverbios. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Como podemos ver, hermanos, hay situaciones en las que se pone en poco el consejo de la madre. Hablemos un poco en esto, un poco dirigidos a la mamá por la causa del Día de la Madre. Y vemos que hay personas que en realidad ya se les considera pasados, anticuados, ya les consideran que no tienen el conocimiento, la sabiduría que uno ya tiene, y no tienen la preparación que uno ya tiene, y entonces desprecia el consejo o la dirección. Pero aquí dice en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Algún consejo bueno tendrá, algo que viene de la naturaleza de ella, de ser mamá, podrá ser instrumento para que dé un buen consejo, una buena dirección. Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Muchas veces uno puede olvidarse de alguna enseñanza, pero a veces uno sí se graba enseñanzas de la mamá. Y es que de pronto la mamá le dio una palabra, le dio un consejo que le llegó preciso. Entonces uno no se olvida. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué es escarnecer? Es despreciar, es mirar mal, es rechazar. Y aquí dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice? Que esto le pase. Aquí hay como una maldición, que los cuervos de la cañada los saquen, que esos cuervos que comen carroña y la carne podrida vayan a los ojos de esa persona que despreció a su padre, a su madre, que escarneció, que dice que los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Los aguiluchos se vayan y que se claven y se coman esos ojos. Por eso, tal vez no haya pasado, a lo mejor sí, pero hermanos, es como una situación grave cuando alguien trata mal, escarnece, desprecia
rechaza a su padre o a su madre. Ahora veamos cuando se toman decisiones correctas, cuando un hijo hace algo correcto delante de los ojos de Dios y le van las cosas bien. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 19:20 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. A veces, pues de muchachos, algunos le han robado a su mamá, a su papá, se les han cogido la plata, se han quedado con el vuelto. No le digo quién hizo eso porque a lo mejor toditos levantamos la mano. Pero hermanos, que el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza, aunque ya algunos son grandes y andan haciendo lo mismo. A veces se meten en vicios y son un devorador en la casa. Son una plaga en la casa y entonces es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. En Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces, hay personas en realidad que pronuncian palabras de desprecio, hablan mal de sus padres o de su madre, padre o madre. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, la vida se le va a ir apagando, va a ir entrando en una situación interna de tinieblas, va a irse muriendo internamente. Proverbios 23:23, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas personas menosprecian a su mamá, a su papá cuando ya están viejos? A veces ya son una carga y procuran de pronto librarse. Si tienen dinero, le internan en un asilo, en una clínica de ancianos. Entonces allá pagan un poco de plata, pero ya están libres. Ya no tienen la carga, entre comillas, para ellos, para cada uno, de andar atrás cuidándole, tal vez limpiándole, ayudándole a caminar, cosas así. Y le menosprecian cuando ya son viejitos. Y hermanos, eso no puede suceder en una persona que teme a Dios. La palabra nos aconseja, oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, valórele, hónrele, hágalo mejor, porque usted también está sembrando. Si usted está sembrando en su mamá que ya es viejita, si usted le trata bien, si usted invierte en ella, procura que tenga lo mejor posible, entonces usted está sembrando, porque un día también usted y yo vamos a ser viejos o más viejos, y entonces, hermanos, vamos a necesitar de alguien que de pronto también nos cuide, nos atienda. Va a necesitar. Pero si no ha sembrado y si no ha procurado hacer en la oportunidad que tuvo, y hermanos, entonces, ¿cómo va a querer de pronto que alguien haga algo que usted no hizo? Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de sembrar. Y a veces yo pienso que también no se siembra solamente con los mayores, sino también con los pequeños, con los pequeñitos que de pronto no pueden todavía caminar. Cuídelos, atiéndales. Yo estaba pensando un día, llevándole a uno de mis nietitos cuando eran más pequeños ahí, empujando el coche en el parque, y yo me imaginaba que de pronto él mismo, que estaba en ese momento recibiendo de pronto mi atención, algún día
vamos a cambiarnos los papeles. Puede ser, puede ser. Y hermanos, pero cuando su madre envejeciere, no la menosprecie. Ahora también hay un consejo para la mamá, que no debe ser indulgente ni mimar a sus hijos. Hay algunos que son mimados. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Algunos son consentidos y la mamá es indulgente, les consiente todo, cualquier cosa, no importa, haga nomás, está mal y haga nomás. Y eso no puede ser. Ahí es cuando los hijos crecen y se abusan y se aprovechan de las debilidades. Cuando todavía son pequeños, uno puede ser firme, uno puede poner principios de respeto y de autoridad. Entonces, cuando en los tiempos de pronto de niño, de adolescente, usted sembró esos principios de respeto, de amor, de autoridad, no de autoritarismo, sino de una autoridad que dirige, que enseña, que construye. Entonces, pero si no se enseñó eso ya en los tiempos de mayor, hermanos, se van a abusar, se van a aprovechar y le van a menospreciar, le van a hacer quedar mal. ¿Por qué, hermanos? Por consentir, por no ser firmes, por no ser rectos, por no correr el riesgo de que se enojen, de que aún digan me voy de la casa. Y de pronto si se va de la casa, ay no te vayas, ¿por qué te vas a ir? No, siga nomás haciendo lo mismo, pero no te vayas. Y hermanos, está mal. Aún debemos correr el riesgo en Dios, hermanos, de que de pronto si amenazan y dicen yo me voy, hermanos, correr el riesgo de que se vayan y que prueben. Y hermanos, pero uno debe meterse en Dios. Señor, está en tus manos. Señor, no le dejarás. Señor Jesús, tú eres Dios. Y ahí desesperadamente clamar, pero no andar humillándose al pecado ni a las malas cosas que hacen los hijos, no, sino, hermanos, necesitamos ser firmes. Entonces, aquí vemos que hay una situación grave cuando la mamá consiente. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a la mamá, al papá, a ser firmes en las cosas que se necesitan defender en Dios, las cosas rectas, las cosas que son conforme a la palabra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, da igual mandamiento que en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el mismo mandamiento que el Espíritu Santo dio en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y vemos que en el Nuevo Testamento la vida de fe de Timoteo hicieron que su madre Eunice y su abuela Loida reciban honra. En 2 de Timoteo, desde el capítulo 1 del versículo 3, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Entonces, fijémonos que la fe de Timoteo trajo esa honra a su madre y a su abuela, porque ellas fueron las que sembraron tanto primero la abuela en su hija y después la hija en Timoteo, y vemos que la fe que él tenía era una fe no fingida, era una fe real delante de Dios. Entonces, los hijos debemos honrar a los padres, y aunque de pronto los padres todavía no sean tan mayores, ¿no? A lo mejor se llevan como amigos, pero hay que honrarles, hay que reconocer esa autoridad y esa posición de padres. Lo más doloroso es ver malas actitudes de los hijos. Necesitamos amar y respetar y honrar a los padres. Aunque pasen muchos años, debemos cuidarles, procurar que estén bien. Y al envejecer, ellos necesitan más cuidado. Lo que nosotros debemos hacer es justamente eso, proveerles ese cuidado que ellos necesitan. Tal vez hay personas que están tan ocupadas, pero de una o de otra manera hay que darse el tiempo para sembrar, porque nosotros también vamos a llegar a la misma edad. Uno no puede decir, yo me niego a ser viejo, me niego, siempre voy a ser joven. Para mí no van a pasar los años, no, van a pasar los años, van a venir las canas, nos vamos a poner más viejos. Y hermanos, pero lo bueno es que hayamos sembrado en los hijos o en los nietos, que toda siembra que uno hace, pues la va a cosechar. Amén. Ahora vamos a ver acerca del esposo, de honrar a la esposa. Comenzamos diciendo esto, de que la gente considera que el matrimonio es de dos, y entonces que los dos tienen que poner a partes iguales y que a la vez tienen los mismos derechos y responsabilidades. Bueno, usted sabe que en la legislación ya se reconoce la necesidad de la paridad de género, o sea que debe haber igual número de personas, hombres y mujeres, para estar en las listas electorales. Entonces, hermanos, ahí pues estamos hablando justamente esto de que se defiende que los dos tienen partes iguales y que tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y hermanos, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque fuimos creados diferentes y en consecuencia cada uno tiene deberes y derechos y funciones y responsabilidades diferentes. Somos diferentes. Amén. Ahora, las responsabilidades del hombre. Desde el principio, Dios le asignó al hombre la autoridad y la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. Entonces, desde el principio ya Dios le dio esa capacidad interna de ser líder, de gobernar, de tener autoridad. Entonces, el hombre es líder espiritual y el hombre debe orar por su esposa, por sus hijos, debe llevar a la familia a la iglesia. O sea, el hombre debe ser el que motiva. Ya vamos a la iglesia, o tenemos que, acuérdense, mañana, por decir así, nos vamos temprano, estemos listos. Entonces les está motivando para que puedan ser responsables en
las cosas de Dios. El hombre es cabeza. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el marido es cabeza. Así como el Señor es cabeza o autoridad sobre su cuerpo, que es la iglesia, así el hombre es cabeza, autoridad sobre la mujer. ¿Qué función tiene la cabeza? No solamente, hermanos, de llevar un poco de pelo. Algunos ya les ha caído, ya no tienen esa carga de llevar más pelo. Entonces, pero ¿qué es el ser cabeza? El ser cabeza es tener la función de proveer dirección, decisión, reflexión, o sea, consejo. Y también proyección, ¿a dónde nos proyectamos? Entonces, eso no puede venir de la esposa, sino del hombre. El hombre dice: vamos a hacer esto. El hombre dice: vamos a tomar estos pasos para llegar a este objetivo. Entonces él toma dirección, toma decisiones. A veces uno pues piensa que la esposa tiene que cumplir muchos roles que de pronto uno mismo no quiere. Entonces la esposa le dice: mira, el muchachito se portó mal. Dice: disciplínale tú, pues. ¿Por qué no lo has disciplinado tú? Pero si la esposa le está diciendo eso, es para que usted tome las alternativas. El hombre debe ser el que toma la dirección, también toma las decisiones, también es consejero. Tiene que haber reflexión, pero una reflexión en Dios. Y también se proyecta para adelante en objetivos. Eso es una función como cabeza. En esto de proveer dirección, también vemos que debe proveer dirección espiritual. Tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces vemos que había una alegría de que los hijos estén bien, estén en Dios, estén caminando en la verdad. Efesios capítulo 6, el versículo 4 dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces eso es proveer dirección espiritual, criarles en la disciplina y en la amonestación del Señor, en las enseñanzas del Señor, en los consejos de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto: no puedes tú hacer tal cosa, no puedes faltarle el respeto a la casa, no puedes hacer lo que quieras, tienes que respetar primero a Dios que te ve en todo lugar, pero también tienes que respetar a la casa. Entonces el hombre tiene esa función, tiene que orar por su familia. O sea, alguien que está siendo una dirección en el hogar tiene que orar por su familia, el hombre. Pero muchos hombres, hermanos, duermen más, roncan más, y la esposa es la que se levanta a orar. La esposa se levanta a hacer el desayuno y bueno, y todo, y el hombre no hace nada. Y hermanos, pero en realidad es el hombre el que está llamado a ser cabeza espiritual del hogar. Gracias a Dios por las mujeres que son sensibles a Dios, que aman a Dios y que procuran también que Dios reine en el hogar. Pero uno de los objetivos que tiene que tener la señora es que él se comprometa con Dios, que él sea un hombre entregado, que él sea el líder espiritual del hogar. Y ese sería el sueño cumplido, hermana, para que él pueda llevar la dirección espiritual del hogar.
una función muy importante del hombre, tanto en la esposa y en el hogar, es amar, comprender y honrar a su esposa, ser leal a su esposa. Efesios capítulo 5, el versículo 23 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí en esta parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No es que alguno de ellos tenía varias mujeres, sino que está hablando de plural a plural, cada uno a cada una, ¿sí? Entonces, maridos, cada uno ame a su mujer, así como Cristo. Y ese es el reto, ese es un reto, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese cómo amó Cristo a su iglesia. Le amó hasta el punto de entregarse por ella. Ese fue el nivel del amor de Cristo a la iglesia. Y el hombre, el marido, debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó, se dio, se brindó, murió por ella. Pero algunos no quieren ni ayudar a lavar los platos. Entonces, hermanos, no quieren dar nada. ¿Cómo uno podría decir que el hombre debe amar a su mujer así como Cristo? Si Cristo entregó su propia vida. Hermanos, y a veces uno lo que quiere es dormir más, que le sirvan el desayuno, que le tengan listo porque ya tiene que correr al trabajo y bueno, y cosas así. Y hermanos, entonces, pero vemos que aquí la palabra enseña al marido a amar a su esposa así como Jesucristo. El modelo es amar como Jesús. Amar como Jesús. ¡Ay, amar como Jesús! Si Jesús tiene paciencia, conmigo ha tenido paciencia, y si yo tendría que tener paciencia con mi esposa. ¡Ay, amar como Jesús! Y Él se entregó a sí mismo. Renunció su grandeza. Se puso como siervo. Y entonces yo también tengo que ser como siervo. Y ahora, ¿qué va? Hermanos, entonces luchamos con eso. Pero ese es el llamado, es a amar como Jesús. Y hablando del amor, hermanos, esto a veces yo he compartido, dice Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, que si usted ama a la medida y al modelo de Jesús, tenemos que sufrir algo, amén. Está dispuesto a ser herido, a perdonar afrentas y agravios. O sea, si es que uno, hermanos, quiere amar como Jesús a su esposa, tiene que estar dispuesto a ser herido, a aguantar afrentas o agravios. Entonces, ese es el amor de Jesús. El amor es benigno, hace cosas buenas. Y el hombre tiene que hacer cosas buenas por la esposa. No hacer cosas malas que le hieran, que le ofendan, que le hagan llorar. El amor no tiene envidia, no se molesta con la prosperidad del otro, se alegra. Si Dios le bendice, por ejemplo, si le dan una herencia, si ella de pronto en alguna actividad financiera, ella saca un buen dinero y uno se pone envidioso. ¿Y por qué a mí no? Solo ella tiene plata y yo nada, chiro. Y hermanos, y entonces a veces, hermanos, estamos envidiosos con la prosperidad de ella. El amor no es jactancioso, no presume algo personal frente al otro. O sea, no se cree algo, aunque pronto puede tener razones. Pero hermanos, no se cree
algo para estar menospreciando al otro. Entonces no es jactancioso, no presume algo, no se envanece, no es orgulloso, no hace nada indebido, no es mal ejemplo, no hace algo que traiga dolor o enojo, no busca lo suyo, no es egoísta, no se coge la mejor parte, no se irrita, o sea, no se deja ganar de las iras, no es grosero, no es áspero con ella. El apóstol Pablo, una de las cosas que enseña es que dice que no seamos, los hombres no seamos ásperos con la esposa. ¿Qué es eso de ser áspero? Es ser alguien que como que raspa, como que fuera lija, ¿sí? Y entonces la esposa se roza con uno y ya sale lastimada, raspada. No puede ser. Entonces que no seamos ásperos con ella. Entonces no se irrita. Hermanos, ¿alguno de los hombres no se ha irritado? ¿No le ha dado coraje, iras, molestia y ha querido explotar? Bueno, hermanos, ahí nomás si es que ahí fallamos en el amor. Porque el amor, hermanos, no se irrita. No es grosero, no es áspero. También el amor no guarda rencor, es pronto a perdonar. No se goza de la injusticia, es decir, que no se goza con alguna cosa mala que le suceda a la esposa. Se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Diga conmigo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros tenemos, como decir, esta herencia del machismo latinoamericano o de pronto el machismo de nuestros antepasados. Y creemos que la señora, la esposa, va a ser respetuosa, va a amarle, a servirle con amor, si le tratamos mal. Y a veces las mamás mismo enseñan a sus hijas: hija, lávale los pantalones a tu hermano. ¿Por qué, mamá? Que él mismo se lave. Es que tú eres mujer. Y entonces ya van enseñando como que la mujer es de menos nivel que el hombre. Y hermanos, pensamos que nosotros podemos tratar mal, ofender, golpear, insultar, para que de esa manera se someta y nos obedezca, porque nosotros somos cabeza del hogar. Como dice alguien, si uno piensa así, no ha de ser cabeza sino cabezón. Hermanos, y nosotros ¿qué necesitamos, hermanos? Es practicar la palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre. Hay que estar dispuestos a sufrir. Todo lo cree, hay que creer. Si usted dice, bueno, yo quisiera que mi esposa cambie en tal cosa, cambie usted primero. Y crea que va a suceder un cambio. Primero crea que va a suceder un cambio en usted mismo y después en su esposa. Todo lo espera, todo lo soporta. Yo estoy bien seguro de que mi hogar se salvó cuando Dios me cambió a mí, Dios me ayudó a mí, Dios me sanó a mí y yo comencé a actuar diferente con mi esposa, porque yo también vine con esa herencia del machismo, a tratar mal, a pensar de que solo ofendiendo, imponiéndome autoritariamente, solo así podía tener el respeto, el buen trato, que me tome en cuenta, que me valore, pero no era así. Yo tenía que poner primero eso en práctica. Entonces, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser.
Si es que alguna persona dice, se me está enfriando el amor, no era amor, era pasión, era tal vez emoción, pero no era amor. El amor entonces nunca deja de ser. El amor no se acaba, no se pasa, no se acaba con el tiempo. El amor más bien se fortalece con el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, un hombre que ama a su esposa debe estar dispuesto a hacer lo mejor por ella, a brindarse por ella, así como Jesús dio su vida por la iglesia. A hacer algún sacrificio, tal vez no estamos llegando a eso de morir, pero hermanos, hacer algún sacrificio por la esposa. Algunos no hacen ni sacrificio ni en el día de la madre. Le compran un regalito ahí. ¿Cuánto vale este regalo? Ay, muy caro está. Deme otro más baratito. ¿Habrá algún baratito? A ver, ya, bueno, este está pasable. Ya. Uy, este, no, este está demasiado caro. No, mejor no. Entonces, hermanos, estamos siendo mezquinos, siendo como, fíjese si la esposa hiciera lo mismo con nosotros, fuera mezquina, cerrada, egoísta. ¿Y qué es lo que nosotros estamos sembrando? Entonces, hermanos, si Jesús dio su vida, nosotros también tenemos que dar algo, tenemos que brindar algo a la esposa. El que ama a la esposa debe amarla como a sí mismo, y eso es valorarle a la esposa tal como es. Tal vez usted dice, me gustaría que cambien tal cosa, ok, pero tiene que amarle tal como es, porque el amor, hermanos, no es que esté esperando que cambie para amarle, sino el amor es así, amor a pesar de. Hay que cuidarle a la esposa en cualquier tipo de situación. Por ejemplo, mi esposa sabe contar eso a veces, que dice que una señora le dijo que estaban en el campo con el esposo y entonces vinieron unos perros por ahí y él le pone a la esposa ahí adelante como ayuda idónea. Entonces, hermanos, fíjese, pero el que cuida a su esposa debe cuidarla en cualquier tipo de peligro, de agresión, en cualquier situación de enfermedad. Y esto a veces es tan difícil pensar, ¿no? Que hay hombres que cuando está la señora enferma, ya pasa algún tiempito enferma y necesita atención, es la oportunidad para dejarle, para abandonarle en esas condiciones. Qué triste, qué doloroso. Me acuerdo de un caso, pero doloroso, pero no voy a tomar el tiempo, pero qué dolor es eso. Bueno, entonces, pero el esposo debe cuidarle en cualquier tipo de agresión en momentos de enfermedad. El hombre también debe ser un soporte emocional. Debe ser la persona que apoya, levanta, anima. Las señoras son más sensibles y emocionales y son más susceptibles de pronto a los problemas, pero el hombre es como más tranquilo, enfrenta de una manera más calmada las situaciones o los problemas. Pero la mujer necesita ese apoyo, especialmente en momentos en que su condición de mujer le pide. Hay situaciones de su fisiología que requieren ser consideradas y tratadas como vaso frágil. En Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 7 dice el apóstol Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora también el hombre tiene que ser proveedor, proveer para las necesidades materiales. Él es el que debe proveer. Si la señora trabaja
Ah, ojalá que sea solo para ayudarle y en lo posible no trabajar para atender la casa. Y sobre todo si tiene niños pequeños, el hombre debe llevar adelante para que la señora pueda atender a sus pequeños. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, el reto, hermanos, es para nosotros trabajar, ver la manera como proveer para la casa. Y cuando nosotros somos personas que amamos a Dios, le ponemos a Él en el primer lugar, Dios nos va a bendecir, nos va a dar capacidades, nos va a dar maneras de cómo hacer las finanzas para la casa. Dice también la palabra en Mateo capítulo 7, el versículo 11, que si los padres saben, siendo malos, dar buenas cosas a sus hijos. Entonces el padre tiene que procurar dar buenas cosas a sus hijos. Entonces debe ser un buen trabajador. Cuando el hombre no es proveedor en su hogar, trae inseguridad. Cuando el hombre no provee para su casa, entonces esa casa está inestable, insegura, incierta. La señora está insegura, los hijos también. Y por eso, hermanos, los hombres debemos ser valientes para poder trabajar. Si hay un joven que está estudiando, hágalo lo mejor posible. Usted prepárese para que en el futuro no tenga que andar de pronto ahí mendigando un trabajo, y que pues Dios le abra las puertas, hermano. Entonces, al menos la esposa en los tiempos en que está cuidando niños no debe trabajar para que los niños crezcan según los principios de la familia y no según los principios de la empleada o de alguna institución. Y el hombre es protector. Debe dejar también un buen legado. Debemos tratar de dejar alguna buena herencia. Y no una herencia dolorosa. Qué triste sería que después digan, yo no quiero saber nada de mi abuelo, porque él hizo tal cosa. Yo no quiero saber nada de mi papá, él hizo tal cosa. ¿Qué herencia dejamos? ¿Qué herencia? A veces hay personas que dejan herencias de heridas, de golpes, corazones quebrados. Debemos procurar dejar una buena herencia, amén, un buen legado. No estamos solo hablando de algún recurso económico o alguna cosa física, sino, hermanos, de la herencia de un buen ejemplo, de la herencia del amor y temor de Dios, que las personas puedan, que nuestros descendientes puedan tener eso. Y qué bueno poderles hacer saber de que también deben valorar a su mamá. Valorándole a la esposa también enseñamos a los hijos a que valoren a su mamá. Póngase de pie. Padre celestial, te damos gracias, Señor, la bendición de poder reflexionar en tu palabra. Enséñanos la palabra para poner por obra, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor, aunque nosotros de pronto pensaríamos que estas cosas de la familia, del matrimonio, de la relación, del respeto en el hogar, de la valoración del hombre a la esposa, como que no fueran cosas espirituales. No es así, porque son de tu palabra, y tu palabra es espíritu y es vida, y tu palabra es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Señor amado, oramos, Señor, para que tú bendigas a cada uno de los hombres que estamos aquí. Si somos hijos, valorar a nuestros padres, ayudarles, Señor, a hacer nuestra mejor parte por ellos, Señor.
Y también, Señor, si somos esposos, poder valorar a la esposa, poder amarle con el amor que tú has amado a la iglesia. Señor, con ese amor que se entrega, con ese amor que se brinda, que entregó la vida. Señor, con ese amor, enséñanos a amarle un poco más, Señor, a darnos un poco más. Padre, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que así de esa manera los hogares puedan ser más saludables, más firmes, más fuertes. En el nombre de Jesús, Señor amado, ayúdanos, Dios de los cielos, a poner las cosas en orden, Señor. En el nombre de Jesús.